Lo pongo aquí cerquita para que lo vea bien. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Qué buenos cachetes, Emiliano, ¿eh? Hermoso estás, mi bebecito hermoso. Voy a mover la computadora aquí. Van a acomodar. No me gusta cómo quedan los cerillos con los frenos. ¿No le gusta? No. A mí me gusta. El olor es como pólvora, ¿no? ¿De los cerillos? ¿Cómo estás, Pili? ¿Cómo te estás sintiendo? Bien, hermano, gracias a Dios. Bueno. Dándole ganas, muchas ganas, que Dios me está fortaleciendo día a Amén. día, pero estoy siendo obediente a todo lo que me están diciendo. Ok. ¿Sí tiene algún tratamiento ya? Sí, hermano. Sí, tengo tratamiento y pues tengo que estar casi acostadita mucho tiempo. Pero ahí voy, hermano, gracias a Dios. Prácticamente está acostada todo el tiempo, pastor. Prácticamente tiene que estar en reposo al 100%. No puede hablar mucho. Entonces ahora todos los versículos los vamos a leer nosotros. O Vivi, que normalmente le gusta mucho leerlos. Ah, está bien, está bien. Ok. Falta Viridiana, algunos hermanos más. Vamos a esperar un poquito. ¿Y cómo te sientes el cuerpo? ¿Bien o te sientes malestar o cómo? Ahorita, gracias a Dios, ya no tengo malestar en el cuerpo. Bueno. Ya me siento bien. ¿Cuántos días lleva ya, hermana? Bueno, yo creo como más de 10, ¿no? Y ya perdí la cuenta. No había podido dormir. Está desde el 26. Gracias a Dios, porque ayer fue mi primer día que pude dormir. Hasta ustedes dirán, ¿cómo no podía dormir? Pues no podía dormir. Todas las noches me la pasaba en vela, pero gracias a Dios que ayer me acosté con un versículo de Salmos 4:8, en donde en paz, ¿cómo va? En paz me acostaré y así me dormiré. Ya estamos aquí en el solo estudio. Tú me haces vivir confiado. Amén. ¿Y qué cree, hermano? Que toda la noche dormí. No me desperté para nada. Gracias a Dios, Dios guardó mi sueño y después de tantos días que no había podido dormir, casi 10, pude dormir al fin. Gracias a Dios. Qué bueno. Pues allá le mandé mensajitos allá al hermano Arnaldo y un grupo allá, y allá están orando por usted también, hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Gracias a Dios. Y le digo al hermano Arnaldo que, si hermano, ya todos quieren hablar con usted aquí, pero ya les dije que todo tiene un tiempo. Digo, ajá. Sí, hermano. Ya va saliendo, ya va saliendo poco a poco. Según ya tengo mi familia cubana también en Cuba. Ajá. ¿Verdad, Eric? Según son como 14 días, ¿no? Sí. A ella le empezó a dar los síntomas bueno, realmente cuando creo que se contagió fue el 24, del 24 al 26. Entonces, digamos, se contagió el 26, realmente ya lleva... Ay, bebé. Hola, hermano. 15 días. Déjeme pronto la luz. Hola. Fue más o menos el tiempo que le tomó. Okay. Miren, aquí está este pequeño. Emiliano. Ay, qué bonito. Hola, Viri. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ustedes me da gusto que ya están mejor. Pues aquí andamos. ¿Y ustedes cómo están? Bien, estamos bien, Viri. Bien, Agustín. Ay, qué bueno. Hola, hermano Jorge, ¿cómo está su familia? Bien, gracias a Dios aquí. Tranquilo. Ah, qué bueno. Sí, perdón, la semana pasada no se pudo hacer porque estábamos por Puebla, por allá. Nos invitaron. O sea, que a Keila le gusta más el agua que la comida. Entonces, sí. Nos invitaron a un río y fuimos.
muy bonito, como un valle por ahí enorme. Era como 2 horas bajando, pues, loma abajo para encontrar el río allá abajo. Y estaba tan escondido eso que no había nadie ahí. Entonces está ahí. Allá no llega ni el coronavirus ni nada de eso de lo lejos que está. Ay, ay, ay. Ay, qué padre. Ay, bien, gracias a Dios, disfrutando. ¿Cómo se llama el lugar? Ni ser, man. Tiene un nombre raro. ¿Lo llevó la hermana Juanita y su esposo? Sí, Gracias, sí. tío. Ay, qué bueno, hermano. Ajá, entonces, muy bonito. A lo mejor después le comparto una foto, vamos a revisar por ahí. Nos enseñaron ahí de unos, yo pensé que eran camarones de río, eran unos, le llaman burritos de río, y que ahí nos los vendieron y ahí mismo los cocinamos y nos los comimos ahí. Primera vez en la vida que nos comemos una cosa de esa. Ay, ya lo vi al bebé. Qué bueno, hermano. Ay, gordito, ya está bien grande. Y entonces por eso no pude conectarme porque allá cero señal. O sea, esto estaba entre valles ahí, nada. Y entonces ya en algún momento entró, parece un mensajito, y ahí más o menos pude, una rayita, y pude contestar algo ahí más o menos. Pero no sé, no podía hacerse la conexión. Ya gracias a Dios estamos acá. Entonces, Gracias, bueno, sí esperamos le avisaron al hermano Armando y Está bien chulo. a Elmita. Ahorita le hablo. Sí, pero... Ajá. Están en el grupo, o sea, en teoría se enteran. Yo no te veo, mami, solo te oigo. Es que ¿Qué han sabido de cómo están la cámara, ellos, cómo está no sabemos Esther? si se iba a unir Yo he alguien más. sabido de la señora Emita, hablé en la mañana con ella porque como está al pendiente y me habla por mis papás, ¿cómo están? Ajá. Hablé con ella y está bien, pero pues estaba preocupada por mi mamá. Pues sí. Y la hermana Esther, ¿qué ha sabido de ella? No ha sabido cómo Yo está. no he sabido porque es que ella vive por ahí, arriba de mis papás. Ah, bueno. Ella es un vecina. Ah, bueno. Pero no he hablado con ella. Le voy a hablar ahorita también. A ver, ¿qué pasa? A ver por qué no se conectan. Señora Emiliano. Está bien bonito. Eric, Eric, ¿y no le quedó su DC? ¿No se lo has puesto? Se lo metimos a lavar, Miri. Ah, está bien. Espérame tantito. Señora Emita, es que le llamaba porque ya empezó el estudio para que se conecte si es posible. Al enlace, mire, se mete a WhatsApp. En el WhatsApp va a estar el que dice cuarto de guerra. Y en el grupo, el hermano acaba de mandar un enlace que son unas letras azules. A esas le va a dar clic. Y le va a poner unirse a la llamada. Y ya nos va a ver o nos va a escuchar, ¿vale? Ahí la esperamos. Vale. De nada. Carolina, ¿y tus hijos cómo van? Va mejorando, mi mamá también ahorita está en el estudio. Carolina. Ha mejorado. Le hablan, señora. Se paró. Se va a preparar su café. Mamá era la que estaba mal. Dios te bendiga, Raiza. Carolina, Hola. ¿cómo están tus otros hijos? ¿Qué has sabido de ellos? ¿Cómo están? Bien, sé que están bien. Por lo menos eso es lo que me dicen por teléfono. Ok. Está bien, estoy orando por ellos también. Muchísimas gracias. Sí, señora Mita. Sí, que fueron críticos días, sus últimos estuvimos viviendo, pastor, pero creo que ayudó mucho toda la oración que estuvieron haciendo, porque mi mamá ya se empezó a sentir mucho mejor a partir de ayer realmente. Todavía antier estábamos haciendo chayotes. Como le dicen No, aquí pero fíjense si Dios aprovecho para dar testimonio de lo bueno que es Dios. El día que compartieron en el grupo la situación que tenía la hermana de la saturación y la posibilidad del peligro que había o que hacía falta hospitalizarla, eran como las 4 de la mañana, por ahí.
Y a esa hora yo me había levantado a orar y me llegó el mensaje. Y me cuenta la hermana Silvia también que ella normalmente no se levanta a esa hora a orar tampoco. Normalmente se levanta como a las 6 de la mañana por ahí, a veces que se despierta y empieza a orar por todo el mundo. Y ese día se levantó a esa hora y estaba orando por la iglesia, por la gente, que llegue el mensaje. Está el enlace o la invitación. Entonces ahí al rato levanto a mi esposa también y nos ponemos a orar todos. Que les pido también de Cuba que estén orando. Y al rato me responden también. Y empezó un coro de oración muy intenso. Estuvo bueno eso ahí. Y al otro día, creo que fue el otro día, mi esposa está por ahí. Bueno, al otro día mi esposa tiene un sueño y me dice, ¿sabe que soñé con Pili? Que le estaban inyectando algo y que se componía y que ya estaba bien. Y yo, pues gracias a Dios, entonces Dios está respondiendo, Dios va a estar obrando. Amén. Y pues entonces, sí le inyectaron, hace poquito le inyectaron de hecho, antier fue que le inyectaron de una cosa que se llama enoxaparina. Ajá. Y también le cambiaron un antibiótico. Entonces, pues sí le imaginó bien su esposa. Gloria a Dios. No me imaginó. Dios le mostró eso. Bueno, y sí me están inyectando. Gracias a Dios que Dios siempre le usa así, le muestra las cosas antes de que pasen. Y así tuvo un poco más de paz, y porque sí estaba un poco angustiado también. Y entonces, pero fue bueno estar orando y clamando. Entonces hay que perseverar, hay que persistir ahí en la oración, hermano. Amén. Amén. Hermano, de hecho le iba a decir que si podíamos orar también por mi familia, porque mi abuela estuvo internada por diabetes. Bueno, ella estaba mal desde hace muchos años y la cuidan mi papá y mi tía, sobre todo mi tía, pero mi papá vino de Aguascalientes a cuidarla también. Y hace una semana, un poquito más, se puso muy mal, le dio como un ataque muy fuerte y entonces la tuvieron que ingresar al hospital militar y ahí se contagió de COVID. Entonces ahorita está ahí solita. Y pues mi papá y mi tía se van a hacer exámenes el jueves. Okay. Bueno, ¿me pasa por favor los nombres por el grupo? Dios para es ponerle bueno, oración en la iglesia también. En nuestro tiempo ¿Cómo se llama? Iglesia. Bueno. Lo ponemos todo ahí. Y Dios nos deja maravillado, Raiza. Es bueno nuestro Señor Jesucristo. Para Él la gloria y la honra, porque Él es nuestra roca fuerte, nuestro refugio, Él es nuestro todo, Él es misericordioso, Él es grande en misericordia. Y hay veces Dios tiene todo para un plan, que es difícil para nosotros comprenderlos y nos hace pasar por este desierto, pero Él es bueno y fiel. Échale muchas ganas. Amén. Amén. Pues vamos a orar, vamos a aprovechar esta hora y vamos a alzar nuestra oración a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre, Señor. Te engrandecemos, Señor, a ti. Acudimos a ti, pues tú eres, Señor, la roca más alta. Tú eres nuestro refugio. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Pon tu mano, Señor. Escucha nuestro clamor. Escucha, Dios mío, a tus hijos rogar. No somos perfectos, sino clamamos porque seamos buenos nosotros. No porque merezcamos algo, Señor, sino por el nombre de Jesús, por la justicia de Cristo, por el sacrificio de Él. En esta hora clamamos, oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor, y completa tu buena obra en tu sierva Pili, Señor, y en el resto de su familia. Ponemos, Señor, ahí también a Héctor. Ponemos, Señor, a Stephanie. Ponemos, Señor, a la mamá de Pili, Señor, allí también, al resto de la familia, Señor. Que tú estés fortaleciendo, que tú estés consolando, que tú estés ayudando en estos momentos difíciles, Señor. Que tu nombre sea engrandecido. Ven y sopla, Espíritu Santo, Dios de toda consolación. Te necesitamos, bendito Señor. Escúchanos. Clamamos, Señor, a favor
de la familia de Raiza, Dios mío, Señor, de su abuelita, de su papá, de su hermano, Dios mío, de su familia, Dios mío, Señor, allí, que van a estar haciendo pruebas, Dios mío, Señor, de este virus, Señor, que tengas misericordia, que tomes el control de toda esta circunstancia, que tú nos asombres, Señor, que tú extiendas tus manos, Señor, que extiendas, Señor, y lo cubras con tus alas, Señor, y que todas estas cosas obren para bien de alguna manera, que tú los fortalezcas, que tú los guardes de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús. Que suceda, Dios mío, Señor, como en Egipto, cuando venía el ángel destructor, y en cada casa, Dios mío, untaron en el dintel de la puerta la sangre de un cordero inocente. Cuando pasó el ángel destructor, pasó por alto, no podía entrar en aquellas casas que estaban marcadas por la sangre del cordero. Hoy ese cordero inmolado, ese cordero inocente es Jesucristo. Señor, invocamos tu sangre, Jesús, sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas, sobre nuestros familiares, Señor. Ten misericordia y que pase por alto toda esta pandemia, pase por alto todo este virus, Señor. Que te glorifique y que tu nombre sea exaltado, y que saliendo de toda esta circunstancia nuestra fe sea fortalecida, nuestra fe sea afirmada, salgamos conociéndote más, salgamos nosotros amándote más, salgamos nosotros agradeciéndote más, sabiendo de que tú eres fiel, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, extiende tu mano, envía tu palabra. Señor, te necesitamos, oh Dios. Tú eres santo, ¿quién es como tú, Señor? Entró al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Vengo tan solo para adorarte, vengo a adorarte, Señor. Entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Vengo tan solo para adorarte. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti, Señor, Dios te adoro a ti, pues eres santo. Santidad, grandeza, tu amor, poder, Señor. Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Bendito es tu nombre. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Eres santo. Sí, Señor. Fortalece nuestra fe. Sí, Señor. No venga la duda, Señor. No permitas que haya duda, Señor, en ellos. Cuando venga la tormenta, la circunstancia, ayúdalo, Señor. Así como a mí me ayudaste, Señor. Sueltes de tu mano. Ayúdalo, Señor. Aumenta su fe en ti, Señor. Tú eres el Altísimo. Amén. Amén, mi Dios. Eres bueno. Y fiel, Señor Jesús. En los secretos de tu presencia escondemos. 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 No. Presencia. Amén, Señor Jesús. Ya le hablé a la señora Esther y a la señora Emita, pero la señora Esther me dice que no puede conectarse porque no tiene descargada la aplicación, que les manda saludos a todos, y la señora Emita que no está don Armando, que va a intentar meterse. Ok,
de todas maneras, vamos a hacer como siempre, lo grabamos y lo subimos a YouTube y ahí que ellos se enlacen. ¿Ok? Gracias, hermano. Gracias, hermano. Pues bueno, vamos a ver un tema muy interesante hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar buscando el libro de Juan. Tiene que ver mucho con las circunstancias que estamos pasando hoy. En el libro de Juan, vamos a ver el capítulo número Juan. Juan 11. Juan 11. Ya. Muerte de Lázaro. Ok. Bien, vamos a leerlo entonces, que lo lea Viridiana o Eric. Sí. Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy allá para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Alexa, cállate. Sigue. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sí, hermano. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró.
Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Hasta ahí. Pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor, por medio de tu palabra, que podamos conocer tu corazón, Señor, que podamos discernir algo hermoso de lo que tú eres, Señor, de tus propósitos, de tus planes, Señor. Ministra nuestra vida por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en algunas iglesias hacen como si fuera una competencia a veces de algo que le llaman esgrima bíblica, de buscar versículos bíblicos y hacen preguntas sobre curiosidades de la Biblia. ¿Saben cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Pues ese que viene ahí. Y en torno a eso un poco vamos a hablar, y leímos todo el capítulo para ver el contexto de qué es lo que conmovió a Jesús de tal manera que él lloró. Se habla de 1, 2, 3 veces que Jesús llora, y en esta ocasión lo está haciendo por esta circunstancia que está pasando, la pérdida que había tenido de Lázaro. ¿Quién era Lázaro? ¿Quién era María? ¿Quién era Marta? ¿Quién sabe? A ver. Eran amigos de Jesús. Pues eran sus mejores amigos de Jesús, hermano. Y él se sentía muy a gusto siempre de estar en su casa. Amén. Fíjese algo interesante. Ahí cuando empieza la descripción de este capítulo, específicamente, vamos a ver qué versículo es. Cuando habla de Marta y María, da una pequeña descripción de quién era ella. El versículo dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le jugó los pies con sus cabellos. También se refiere un poco acerca de esta historia de Marta y María. No sé si han oído la anécdota en que Jesús llega allí y Marta está afanada sirviendo en la cocina, haciendo preparativos para Jesús y los discípulos, pero María no la ayuda, se queda a los pies de Cristo a escuchar la enseñanza. Amén. Y luego va Marta delante de Jesús a regañarle y dice, Señor, ¿no te da cuidado que María no me ayuda? Y Jesús le dice, Marta, Marta, turbada y afanada estás con tantos quehaceres. María ha escogido la buena parte, y la cual no le será quitada. En ese momento lo más importante era pues escuchar a Jesús, no era estar sirviendo a la mesa, pero sí había que servir también. Pero lo que quiero llamar la atención sobre esto es que esta eran gente que servían a Cristo, que tenían una amistad con Él. Incluso María le había ungido los pies a Cristo, le preparaban cena al Señor, a Él, a sus discípulos, a los demás. Entonces hay un versículo en la Biblia que dice que nuestro servicio en el Señor no es en vano, que no hay nadie que, aunque sea en el templo, en la iglesia, que abra las puertas o que prenda las lámparas o que haga algo para el Señor, que no reciba premio o recompensa. Es importante que sirvamos también al Señor, porque cuando llegue el día malo, cuando lleguen los momentos difíciles, todo esto cuenta. Fíjense cómo empieza toda esta introducción de uno de los milagros más grandes que hace Jesús, que es la resurrección de Lázaro después de 4 días. ¿Y a qué familia escoge? Pues una familia que la amaba, que tenía una relación con ellos y que era gente que le servían. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando llegue el momento de la aflicción,
los momentos difíciles, Dios tiene en cuenta nuestro servicio a Él. Amén. Cuenta que no ha sido en vano tiempo que hemos estado buscándole, sirviendo, y eso cuenta delante de Dios también. Amén. Entonces, vamos a ir a navegar un poquito a través de este pasaje para ver algunas enseñanzas, algo que podemos aprender del corazón de Dios, de cómo Dios obra, pero queremos detenernos un poquito sobre lo que siente el Señor cuando pasamos nosotros por momentos difíciles. Dice que, fíjese cómo habla el Señor ya en el versículo 4, dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Las cosas que Dios hace son para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, otras veces ya Cristo había hecho milagros parecidos. Por ejemplo, había sanado a un leproso, vimos en la clase pasada, a la suegra de Pedro, una tormenta la había detenido, había hecho milagros tremendos. En una ocasión traían un féretro, ya una ceremonia ya para enterrar a alguien, y Jesús detiene al féretro y resucita al único hijo que tenía aquella viuda. En aquellos tiempos ser una viuda era algo muy terrible porque no tenía quien te defendiera. Pero si encima perdías a tu hijo, no había nadie que luchara por ti, nadie que hiciera por ti. Entonces se compadece Jesús de aquella mujer y resucitó a aquel muchacho ya ahí en ese momento. Entonces, la costumbre judía es que el mismo día que la gente muere, ese mismo día lo entierran. No es como acá, que bueno, acá se vela toda la noche o así, ¿no? Cierta cantidad de horas. La costumbre judía no es ese mismo día, pues se entierra. Y entonces, ya Jesús había tenido unos antecedentes ya de resucitar a personas así. Pero se decía de la costumbre judía también que a lo mejor por ventura alguien podía resucitar por lo menos hasta segundo o tercer día, que la carne no se podría, pero ya cuando llegaba el cuarto día, que empezaba a exhalar ya pudredumbre, pues era imposible que ocurriera la resurrección. Y por eso es que Cristo espera a propósito para hacer un milagro que redunde mucho más para su gloria. Espera 2 días en el lugar, más 2 días de camino, llega cuando ya han pasado ya 4 días desde la muerte de Lázaro. Porque él tenía un propósito, el propósito de mostrar su poder sobre la muerte también. Pero esperaba algo también de aquella familia. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ir un momentico. Ajá. Y vamos a ver el versículo 17 en adelante. Y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. A ver, perdón, que me salió un cartelito aquí. Claro que como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, ¿qué dice ahí? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Tenía fe aquella mujer, sí o no? Sí tenía, pero no tanto. Sí tenía fe, pero estaba tenía limitada. fe en que solo podía actuar el Señor si él hubiera estado como presente. Ahí en ese momento. Estaba diciendo, puedes hacer todo, pero no puedes contra la muerte. No puedes contra esto, esto es imposible, ¿no? Y entonces el Señor le habla y le dice, en ya el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una promesa que al final de los tiempos sabemos que se va a cumplir. Hay 2 resurrecciones. Una resurrección que va a ocurrir cuando venga Cristo por su pueblo. Los muertos que en Él, o sea, los que han creído y han muerto creyendo en Él, pues Él le va a resucitar y le va a dar un cuerpo nuevo, glorificado. Esa es la primera resurrección. Y la segunda resurrección, esa es para condenación. Pero Jesús se está refiriendo a esta primera resurrección,
El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Pero en este caso estaba hablando de que iba a ser un milagro puntual en la vida de Lázaro, y en ese mismo momento también lo iba a hacer para mostrar que él tiene poder aún sobre la muerte, que no hay nada imposible. Entonces, en el versículo 27, fíjese lo que dice entonces Marta. Y dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido al mundo. En este momento, con esta palabra que le dice Jesús, pues ella recobra la fe y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, para ti no hay nada imposible. Pero le falta la otra hermana. Y fíjese qué le dice la otra hermana, exactamente las mismas palabras. Vamos a ver un momentico qué versículo. Versículo 32. Dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano también. El mismo reclamo exactamente también, ¿verdad? Entonces, un poco que era porque no entendían el propósito que Dios tenía con todo aquello que estaba pasando y también habían perdido la fe en ese momento al haber llegado a la muerte. Pero entonces, fíjense lo que viene ahí. Dice el versículo entonces 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y aquí viene el versículo más corto de la Biblia, pero que expresa una gran verdad. Dice, Jesús lloró. Esta frase de Jesús lloró, según estuvo explicando también el pastor Rueja, lloró, balbuceó como si fuera un bebé tratando de contener a veces el llanto, pero que le era imposible contener el llanto. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Quién me puede decir? Su corazón humano se entristeció. Él estaba en un cuerpo. Por eso vino a tomar forma de hombre, para que entendernos más y saber lo que nosotros íbamos a sentir ante estas circunstancias de la vida y humanamente lo que vamos a vivir. Por eso Dios nos entiende cuando nos pasan este tipo de cosas en la carne, en nuestro cuerpo humano. Cómo nuestra carne se duele por alguien que amamos mucho. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a buscar algo en la Biblia que nos va a ayudar a entender todo esto que está pasando en esta circunstancia. Vamos a ver Isaías 63:9. Vamos a ver si es ahí. Isaías. En toda angustia. ¿Es donde dice en toda angustia? Sí, léelo a ver. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. El ángel de paz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Fíjese que acá en esta porción bíblica estaba hablando de lo que Dios siente por sus hijos. Estaban pasando por un momento difícil, hablando en esta parte de Isaías, de el paso por el desierto, las pruebas que pasaron, las circunstancias adversas. Y fíjese lo que dice el versículo 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Dios siente lo que nosotros sentimos también. Él comprende nuestro sufrimiento. Y lo que nosotros lloramos también Él lo llora. Lo que a nosotros nos hace salir lágrimas, Él le hace salir lágrimas también. Él siente, Él no es ajeno a nuestro dolor. Él no es ajeno a las circunstancias que estamos pasando. Él se identifica con el dolor humano. Amén. Amén. Por todas estas cosas que está pasando la familia, pues Dios también lo siente. Dios se aflige por todas estas cosas, ¿verdad? Amén. Vamos a ver un momentito el Salmo 40:17. Vamos a ver, Salmo 40:17. A ver.
Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. Fíjate, cercano está Jehová a los contritos de corazón, a aquellos que están pasando por las pruebas y las dificultades. Dice, aunque yo esté afligido, yo puedo estar seguro de que hay uno que se aflige juntamente conmigo. Hay uno que está pensando. Fíjese esa escena que vimos, cómo estaba llorando Marta y María por la pérdida de su hermano también. Y dice, y Jesús fuertemente conmovido en su espíritu, estremecido en su espíritu, también lloró, bendito sea el nombre de Jesús, él sintiendo lo mismo que sentimos nosotros. Entonces, puedes estar seguro que en las aflicciones que estamos pasando, también Él la está sintiendo, también Él se está doliendo de todo esto. Vamos a ver Hebreos 4:15. Y también Él ya las pasó, por eso Él nos entiende. Ahí vamos, Hebreos 4:15. Ay, Viri, no me dejas, El aprendiz siempre supera a su maestro. Ya las hierbas, ¿no? ¿Hebreos qué? 4:15. Hebreos 4:15. Listo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sigue el 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Fíjese cómo él dice, el sacerdote que tenemos que intercede perpetuamente por nosotros, el cual es Cristo. Dice, no es uno que no se pueda compadecer, sino uno que pasó por las mismas cosas que nosotros, que experimentó sed, que experimentó sufrimiento, que lloró, como lo vemos en esa escena también, que caminó por esta tierra, que fue tentado como nosotros, dice, precisamente para compadecerse de nosotros. Amén. Gloria Quizás a Dios. alguien pudiera decir de Dios, Señor, pero tú no sabes lo que es sufrir porque tú estás ahí arriba. Y Él nos podría decir, yo sí sé lo que es eso, porque yo me hice hombre y pasé por las mismas cosas que cualquier mortal puede pasar, para yo poderlos entender, para yo poderme compadecer de vosotros. Sí. Entonces, qué bueno que Cristo, que Dios se encarnó en la persona de Cristo, que cuando nadie nos comprende, Él sí nos comprende. Él sí nos comprende. Amén. Cuando hay cosas que no podemos expresar con palabras, Él la entiende, porque Él pasó por todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, es que podemos, como dice la Biblia, en ese versículo entonces 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Él me comprende, Él me entiende, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, es en este tiempo de dificultades, de aflicciones, que tenemos que acercarnos a Él, de abrir nuestro corazón, de contarle todas las cosas como nos sentimos, porque Él nos comprende, Él nos entiende, Él sabe lo que es sentirse como uno se siente, sobre todo con esta pérdida que han tenido ustedes como familia. Todo esto ponerlo delante de Dios. Dice, hay un versículo, a ver si lo encuentro un momentico. ¿Cuál busca, hermano, para que le ayudemos? A ver, aquí lo voy a buscar. A ver, un segundo. Ajá, ahora lo voy a decir. Buenas tardes. En el Salmo 56. Buenas tardes. Salmo 56. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor Armando y señora Mita. Dios le bendiga. Gracias. Salmo 56, 8. A ver qué dice.
Voy. Es que no encuentro. Son 56:8. Dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán Fíjate luego... hasta ahí. Fíjate Ok. lo que está diciendo aquí el salmista. Él recibe por la revelación de Dios de que Dios tiene una redoma, un lugar donde Él guarda y Él atesora nuestras lágrimas. Aquí nuestras lágrimas está expresando nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Y dice, ¿no están ellas en tu libro? O sea, Dios tiene un libro donde tiene anotado nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos, como una memoria para no olvidarse de ellos, para recordar todo esto, ¿verdad? Qué interesante, qué maravilloso, cómo Dios aprecia, cómo Dios valora los momentos difíciles que nosotros pasamos, cómo lo tiene Él en cuenta, ¿verdad? Sí. Amén. Dios Entonces, es bueno y fiel. amén. Vamos a ver qué pasa. Yo estuve viendo o oyendo algunas predicaciones sobre esta porción bíblica que escogimos para el día de hoy en Juan 11 y encontré algo interesante también, algo que también le produjo dolor a Cristo, no solo porque se identifica con nuestro sufrimiento, sino porque sus amigos, en quienes esperaba mayor confianza, en este caso Marta y María, fueron los que precisamente dudaron más en el momento de la aflicción. Estas dos personas ya cuando llegó Jesús, las dos tuvieron la misma respuesta: Señor, ya no puedes hacer nada. Y Jesús, ¿cómo le responde al final de todo esto? Le da una oportunidad para recobrar nuevamente la fe. Le dice que si crees, podrás ver la gloria de Dios. Ajá, vamos a ver el versículo exacto. Versículo 40. Juan 11:40. Le dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Entonces, fíjese cómo en el versículo anterior Marta le pone un pero a Cristo. Le dice, Señor, quitad la piedra. Y Marta le dice, es que ya hiede ya. Pero el Señor le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En otras palabras, no le creas a tu olfato, no le creas a lo que estás viendo, crea lo que te estoy diciendo. Amén. Crea la palabra que está saliendo de mi boca y entonces vas a ver la gloria de Dios. Y bueno, eso es un poco también algo que le produjo sufrimiento a Cristo y en algunos momentos también le produjo incomodidad. Por ejemplo, en una circunstancia, creo que se lo comenté en otro estudio, cuando tratan los discípulos de echar fuera un demonio y no pueden, y Cristo le dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Generación incrédula. Porque no habían creído a Él. Entonces hay algo que a Él le duele mucho, y es precisamente que no confíen, que no creamos en Él. Cuando, bueno, a lo mejor se puede esperar de alguien que quizás comienza, pero cuando llevamos tiempo, Dios espera, sobre todo de los discípulos, que llevaban 3 años y medio con Cristo viendo la gloria de Dios. Jesús esperaba que le creyeran más. Amén. Y esta familia, Marta y María, que eran sus amigos, que eran íntimos de él, que habían recibido un poco más de revelación, pues esperaba también una fe mucho más profunda. Pues así también Dios espera que nosotros crezcamos. Amén. Que sea más profunda, que nosotros nos aferremos a su palabra y a lo que Él nos dice. Amén, gloria a Dios. No es una fe ciega, es una fe en su palabra. En otros estudios hemos visto que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y por eso es que tenemos que buscar a Dios hasta que Dios nos dé una palabra
para nuestra necesidad, para la circunstancia que estamos viviendo. Y cuando Dios nos ministra esa palabra, nos aferramos a esa palabra, creemos su palabra, y entonces que se manifiesta la gloria de Dios y podemos ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, este es el tiempo de ver la gloria de Dios. Este es el tiempo de escuchar al Señor, de estar en los secretos. En estas circunstancias, Raiza, que tiene tu también por allá con COVID, o su abuelita, y hay incertidumbre sobre el resto de sus familiares, pues es tiempo de buscar una palabra de parte de Dios en la intimidad. Señor, háblame, ministrame por medio de tu palabra, para yo poder orar confiado, para yo poder orar en lo que tú me dices y poder ver la gloria tuya, Señor, sobre mi familia. Igualmente, Pili, también buscar a Dios y aferrarnos a la palabra que Dios nos ha ministrado. Creo que fue antes de que empezara esto, o cuando no había certeza sobre el tema, Dios te ministró algo. Todo es posible para el que cree, pues, ¿no? Amén, hermano. Pues es algo que Dios te ministró por varias vías. Entonces nos aferramos a ese verso bíblico, nos aferramos a lo que Dios nos dice, y entonces es que se desata el milagro y vemos la gloria de Dios. Amén. Amén. Así como usted lo dijo, hermano, que hiciéramos unas memorias. Yo hice mis memorias de todas las veces que Dios me ha sacado, y eso me hace recordar que tenemos un Dios maravilloso y que Él todo lo puede, pero tenemos que creer, verdaderamente creer en Él, en que Él ya pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, y creerlo verdaderamente. Amén. Fíjese, Dios tiene compasión de nosotros. Dios comprende nuestro sufrimiento, se identifica con nosotros, pero lo que mueve la mano de Dios es que creamos lo que sale de su boca, que creamos lo que Él nos ha dicho en su palabra. Entonces, todas las cosas en el reino de los cielos se desatan, se manifiestan por medio de la fe en su palabra. Por eso es que nuestra principal tarea es buscar el reino de Dios, buscar que Dios nos hable una palabra para nuestras circunstancias. Amén. El domingo hablamos un poquito sobre cuando nos llega también un poco la duda por lo que vemos. Marta y María dudaron porque habían visto a su hermano, ya lo habían sepultado. Era una circunstancia difícil, pero ni aún la muerte puede detener a Cristo. Para Él no hay nada imposible. Si Él da una palabra, Él la cumple. Tenemos que buscar esa palabra. Entonces, cuando a veces la fe y la duda están en esa batalla y viene mucho la duda a nuestra mente, nos ayuda un poco lo que estuvimos hablando sobre hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Los memoriales, los testimonios. No solamente lo que nos ha ocurrido a nosotros, sino lo que ha ocurrido con otros hermanos. Aliméntese de testimonios, de palabras, de cosas confiables que Dios ha hecho en otras personas, para que entonces usted pueda pararse delante de Dios y decirle: Dios, tú no haces acepción de personas. Si tú lo hiciste con otros, también lo puedes hacer conmigo. Amén. Para ti no hay nada imposible, Señor, porque Dios no hace excepción de personas. Amén. Amén. Fíjese, hermano, que, perdón, hermano, que lo interrumpí. A mí me pasó ahorita, hace rato en el servicio de mi hermano, que estuvo tan hermoso, y que, bueno, pues ya al final le empezaron a dar los hermanos unas palabras, y entre ellos hubo una personita que para mí fue muy especial porque es mi alumnito, y como dijo, vamos a orar por mi maestra, y la fe tan grande, hermano, ¿no? De que él decía que ya Dios le sanara de COVID, ¿no? Y y es maravilloso, hermano, que un niño nos puede enseñar en esa fe tan tremenda que él tiene. Amén. Y nosotros, yo estaba le digo, Señor, bueno, qué regalazos das tú, porque son unos regalazos, hermano. Mi amor. Amén. Y pues estoy gozosa. Aquí pues sí, porque se preocupan por mí, pero yo no puedo dejar de exaltar lo que Dios está haciendo en mi vida.
Él es bueno y poderoso, y para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. ¿Cómo sigue su esposo y Stephanie, hermana? Gracias a Dios, mi esposo está muy bien, pero Stephanie ahorita sí ha estado mal, bueno, está como cuerpo cortado. Ajá. Pero yo tengo fe en Dios porque yo desde tempranito, luego mandé a Cuba, mandé al pastor de la iglesia a que oraran por mi hija, para que Dios tome el control y que Dios haga, porque Él es el único que tiene el control de todo. Ok, bueno, entonces les invito a hacer una tarea. Vamos a buscar en el Evangelio las promesas que hay del cuidado de Dios, de la respuesta de Dios para uno poderse parar encima de estas promesas para orar con fe acerca de ellas. ¿Verdad? Amén. Amén, hermano. ¿Qué garantías, qué promesas hay en la palabra que yo puedo usar para yo pararme encima de ellas o usarla como fundamento para yo orar, para pedirle a Dios? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver en el Antiguo Testamento alguien que oró con una fe tremenda, intercedió por otros. Vamos a ver en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 16. Vaya. ¿La vio? 18, capítulo 18 de Génesis. Vamos a leer desde el versículo 22. Fíjese cómo ora Abraham, cómo él basa su fe en algo. Vamos a ver cómo él platica con Dios, cómo él intercede por otros que están en necesidad. Vamos a ver. Génesis 16. 18, 22 en adelante. Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 55. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 50. Y respondió, no lo haré por amor a los 50. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare quizá se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizá se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Fíjense cómo intercede Abraham. ¿Qué argumentos utiliza Abraham para pedir? Él sustenta su petición en algunos argumentos. ¿Cuáles son? Si hubiera ahí algún justo. A ver, un poquito más atrás. ¿En qué sustenta él su petición? En que Dios es el
juzgador de la tierra. Ajá, a ver. Ajá, Vamos sí. a leer desde el 23. Fíjese cómo 23. empieza a decir. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, él estaba sustentando su petición en que Que Dios es justo. Que Dios es justo. Amén. En que Dios de alguna manera le había ministrado a Abraham, le había dicho que él era un Dios justo, que amaba la justicia. Entonces él estaba parado sobre un argumento, estaba negociando con Dios basado en que él conocía cómo es Dios. Entonces así también podemos nosotros pararnos delante de Dios. Señor, tú eres misericordioso. Amén. Es clemente. Tú escuchas el clamor del justo. Y Señor, yo no soy justo por mi justicia, sino por la de Cristo. Sí. Y ahí empiezo Amén. a argumentar por qué estoy pidiendo a favor. Y encuentra mi fe un sustento firme en lo que Él nos ha dicho en su palabra. No estoy pidiendo porque yo sea bueno, no estoy pidiendo a ver si Dios me oye, estoy pidiendo basado en las cosas que vienen en su palabra. Amén. Garantías para nosotros, ¿verdad? Pero hay más, ¿verdad? Entonces por eso es la exhortación a que busquemos en su palabra una promesa que nosotros podamos utilizar para en nuestra oración argumentar delante de Dios para poder orar con una certeza, con una confianza a favor de las personas que están en alguna necesidad. ¿Ok? Amén. Amén. Les pongo otro ejemplo rápido para que vean, porque a veces nosotros, o sea, vamos delante de Dios y soltamos como una lista de peticiones. Señor, te pido fulano, mengano, sultano, y ayúdanos, ¿no? Y no está mal, pero vamos a conversar con Dios, vamos a argumentar delante de Dios, Señor, mira lo que tú eres. Yo he conocido que tú eres esto, y basado en esto yo te pido esto otro. Amén. Amén. Vamos a buscar un momentico. Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20. Del versículo 5 en adelante. Vamos a leer desde el 1 para llegar allá. ¿Desde el 1? Crónicas 20, del 1 en adelante. Ya. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Engadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab,
y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Hasta ahí. Fíjense cómo en el versículo 10 empieza la petición, pero desde el versículo que él empieza a orar, desde el versículo 6 hasta el 10, él pone una base, un fundamento sobre el cual él va a hacer su petición. ¿Cuál es el argumento que pone Josafat? Que Él es el Todopoderoso, ¿no? Que tiene Que dominio tú eres sobre el Dios de nuestros padres, tú eres todopoderoso, no hay quien te resista. Tú hiciste los cielos, las naciones, todo. Tú eres nuestro Dios. Y le recuerda las memorias, ¿no? Que cuando y entonces ahora empieza a recordarle, a decirle a Dios algo que él había dicho. Sí. Dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario, versículo 8, a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de tus tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Eso era una promesa que Dios había hecho a Israel, que viene en 2 de Crónicas 7:14, que dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré. Esa es la referencia que está usando Josafat. Tú dijiste esto, que si teníamos alguna aflicción, que viniéramos a tu casa, que nos humilláramos, que clamáramos a ti y que tú nos ibas a oír y responder. Entonces empieza el versículo 10. Ahora pues esto es lo que te pedimos. Fíjense cómo él está poniendo un argumento para sostener su petición. ¿Qué tal que nosotros también afirmemos nuestra oración en fe, en confianza, poniendo argumentos delante de Dios? Señor, tú nos dijiste en tu palabra. Y ahí empezamos a buscar las promesas que hablamos, ¿verdad? Sí. Clama a mí y yo te responderé. Tú nos dijiste en tu palabra, nada habéis pedido, pero lo que pidáis en el nombre de Jesús, yo los concederé. Tú nos dijiste en tu palabra que si nosotros permanecemos en ti, en tu palabra, y damos entonces que tú nos vas a oír. Tú nos dijiste, ya empezamos entonces a poner el fundamento y entonces luego ponemos nuestra petición delante de Él, sabiendo que Él va a responder porque Él cumple lo que promete. ¿Dice amén? Amén. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, fíjense, no vamos a decir elegante, sino lo bien concebida que está esta oración que hace tanto Abraham como Josafat, que tienen un concepto de Dios tan alto, tan puro, para luego entonces poner su petición delante de Dios. A veces nosotros nos falta un poco eso y solo no es que esté mal como lo hacemos, pero tenemos que entender ciertos principios de la palabra. Presentémonos con toda reverencia, toda humildad delante de Dios, pero conociendo lo que Dios nos ha prometido, conociendo cómo tenemos que acercarnos a Él, conociendo la garantía que Dios nos ha dado. Entonces, podemos recordársela a Dios, Dios la sabe, pero nosotros se la podemos decir, Señor, tú nos has dicho que si creemos veremos tu gloria. Tú nos has dicho que si pedimos en el nombre de Jesús. Tú nos has dicho que tú escuchas la oración del justo. Tú nos has dicho que si persistimos, que si perseveramos, tú oirás y responderás. Y ahí empezamos a poner nuestros argumentos y sustentamos nuestra petición. Y usted, hermano, puede orar entonces con una certeza, con una seguridad extraordinaria. Y entonces se va a cumplir en nuestra vida lo que dice. Si creemos, veremos la gloria de Dios. ¿Dice amén? Amén.
Amén. Amén. ¿Alguien pudiera citar alguna promesa del Nuevo Testamento? No se la quiero decir toda, porque quiero que ustedes también la busquen. ¿Alguna que recuerde del Nuevo Testamento que nos ayude a orar? A ver, por ejemplo. O del Antiguo también. Una promesa. Cuando no me acuerdo si es ve que manda 2 espías, hermano. Y uno le dice, Señor, tú, que él había prometido que él iba a dar una buena tierra, ¿no, hermano? Ajá. Ok. Es Caleb, ¿verdad, hermano? De fluye leche y miel, ¿no? Amén. Vamos a buscar, por ejemplo, alguna del Antiguo Testamento también. Vamos a buscar un momentico. Salmo 138. Esta la usé, Pili, para orar por ti de madrugada el día. Amén. Gracias, hermano. Salmo 138. Ay, bebé. Vamos a leer. El versículo 3. El día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Ajá. Y entonces ahí, por ejemplo, yo agarré ese versículo, Señor, aquí dice que tú le respondiste en el día de la aflicción, el día del clamor, y tú respondiste y fortaleciste. Así fortalece, así danos vigor, así como tú le respondiste a esta persona, responde. Amén. Bueno, por ejemplo, vamos a ver el versículo 6 ahora. ¿Qué dice? Del 138, el 6, ¿qué dice? Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y ahí te paras en la oración y dices, Señor, aquí vengo con humildad, Señor. Como dice tu palabra, que tú atiendes al humilde. No vengo con altivez, no vengo pensando que me merezco a alguien. Vengo reconociendo tu grandeza. Me humillo ante ti. Atiende mi oración. Amén. Entonces fíjense cómo vamos agarrando las promesas de Dios y las hacemos nuestras. Amén. Amén. Vamos a buscar otra, por ejemplo. En el Nuevo Testamento vamos a buscar Lucas 11. Lucas 11. Versículo vamos a leer desde el 1 y a ver, para que vean las promesas que hay. Aconteció desde el 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo digo, hasta ahí nos paramos, por ejemplo. ¿Verdad? Ahí en ese último versículo que leíste, ¿cuál fue? El 8. ¿Verdad? ¿Por qué que concede la petición? ¿Por su qué? Importunidad. Aquí vengo, Señor. Tú nos has dicho que si somos insistentes, que tú nos darás, que tú nos concederás. Por eso vengo a ti insistentemente. Aquí vengo rogando una vez más. Y ahí, y tú nos vas a responder, porque tú respondes a aquel que insiste, a aquel que persiste. Amén. Amén. Pasamos al 9. Otra promesa. Gracias.
Dice, y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Sí. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Hasta ahí. Fíjense aquí otra promesa. Él nos dice qué cosa en el versículo 9. ¿Qué hagamos? Que busquemos, que hallemos, Pidamos, que llamemos. Busquemos, que llamemos. Señor, tú me dijiste que pidamos insistentemente, que busquemos. Aquí estoy llamando, aquí estoy clamando, aquí estoy pidiendo, aquí estoy tocando a la puerta. Y dice tu palabra que si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú, que eres Padre bueno, no nos darás cosas buenas? Tú eres mi Padre bueno, Señor. Contesta mi súplica, Señor. Respóndeme. Danos, Señor, buenas cosas como estamos pidiendo. Y ahí baso mi oración en lo que Él dice en su palabra. ¿Va entendiendo esto, hermano? Amén, hermano. Entonces, Dios, en el que estuvimos viendo en el Salmo 138, dice que Dios ha exaltado su palabra, que Dios es fiel para cumplirla, que vela sobre ella para ponerla por obra. Entonces, Amén. cuando venimos delante de Dios y le decimos lo que Él ha prometido y basamos nuestra petición en su promesa, pues tenemos garantía de que Él nos va a responder. Amén. Yo tengo una. Rápidamente. Primera de Juan. Eric tiene una, dice. A ver, Eric. Es Isaías 26:3. A ver, léala. Mi bebé. Empezó a llorar. Va. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Ajá. ¿Cómo orarías esa promesa? Pues con certeza de que no importa lo que estés atravesando, si tú tienes y depositas la confianza en Dios, estarás en completa paz. Amén. Muy bien, pudiéramos hacerlo de otra manera también, Señor. En ti he confiado. Señor, mi pensamiento está en ti, dame tu paz. Tú me has dicho en tu palabra que si mi pensamiento está en ti, que si yo confío en ti, tú me guardarás en completa paz. Dame tu paz. ¿Verdad? Y citando la promesa, y estoy diciendo la parte que me toca a mí, que la estoy cumpliendo, y entonces estoy pidiéndole a Dios lo que Él ha prometido. Amén. Amén. Ok, vamos a cortar rapidito aquí. Primera de Juan 3. Es primera de Juan, no Juan. Oyeron, primera de Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado. A ver, lean primera de Juan 3 del 22. Hasta el 24 si quieren. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él.
Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hasta ahí. Bueno, ahí hay varias promesas, pero fíjese cómo empieza diciendo, y Yes. cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Cuál es la condición? ¿Qué pasó? Porque guardamos... Sabemos unos a otros como Él lo ha mandado. Ajá, exactamente, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de Él. Y Si lo estamos permanezcamos haciendo, pues nos acercamos así, Señor, tú nos has dicho que tú nos responderás en cualquier cosa que pidiéramos. Si Amén. guardamos tu palabra y hacemos lo agradable delante de ti. Señor, quizás me he equivocado, pero me he esforzado con tu gracia en guardar tu palabra y he tratado de hacerlo agradable delante de ti. Respóndeme, oh Señor, conforme a tu promesa. Amén. Entonces fíjese cómo hay garantías acá. También dice que el que permanece, que esta es la forma de permanecer en él. Y Juan 15 nos dice, rápidamente, este es ya así Juan como tal. Juan 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Señor, Amén. tú nos has dicho que si permanecemos en ti y en ti estoy permaneciendo y en tu palabra estoy confiando y estoy amando a mis hermanos y estoy esforzándome por guardar tu palabra, contéstanos, Señor. Responde en esto que estoy pidiendo conforme a tu palabra. ¿Quieres tu cena, hijo? Amén. Amén. Fíjese, estos son algunos ejemplos de promesas, de cómo nosotros podemos basar, hacer un fundamento para nuestra petición, para que nuestra petición sea hecha con fe, con confianza, en que hay una garantía en su palabra. Amén. Amén. Que no es algo Amén. que lo pido porque me parece bien o me parece justo o porque yo me lo merezco o porque necesito sencillamente la ayuda de Dios. No es que, no solo lo necesito, es que, Señor, tu palabra dice, tú has prometido que esto y esto y esto harás con nosotros si nosotros hacemos esto y lo otro. Amén. Entonces, Amén. eso hace que nuestra oración sea con fe, con certeza, con un conocimiento de quién es Dios. Parte también de nuestra petición, como la hizo Abraham, parte no solamente de lo que Dios ha dicho, sino de conocer quién es Dios. Señor, tú eres justo, tú eres Dios de amor, tú eres sanador, tú eres misericordioso. Partiendo de lo que Dios es, basamos también nuestra petición, como hizo también Josafat. ¿Acaso tú no eres el Dios que hizo los cielos y la tierra? Que no hay quien, en tu mano hay tal poder que no se resista. O sea, él estaba basando ahí el comienzo de su petición en quién es Dios para él, en el concepto que él tiene de Dios. Y luego la basó en que Dios había prometido que si venían al templo, se arrodillaban y se humillaban y pedían, Dios le iba a responder. Se basó su petición en dos cosas, en que conocía el carácter de Dios y conocía lo que Dios había prometido. Que esas dos cosas nos ayudan a nuestra vida para que nuestra fe, nuestra petición sea una petición con fe sustentada en el carácter de Dios y en lo que Dios ha prometido. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta o duda? Por allá, Armando, Enita. Entonces, practíquenlo, hermano. Esfuércense, pueden tomar notas, hagan una libretica de notas y busquen ciertas promesas que hay para ciertas áreas de nuestra vida y utilícenla en la oración. Amén. Amén. Y eso le va a dar firmeza, sustento a nuestra fe también. Una que acaba de decir, hermano, es la de la que ahorita leímos, la de Lázaro, la que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una Ajá. promesa, ¿no? Es una Puesto promesa. que, Señor, en ti he creído, Señor. Dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Señor, dice tu palabra, que si yo creo, voy a ver tu gloria. Yo quiero ver Amén. tu gloria, Señor. Y ahí me aferro, amén, amén. a esa promesa para nuestra vida. Entonces, hay promesas que son generales y otras que son muy particulares. Tengo que encontrar
las generales y también las particulares para mi circunstancia específica que pueda estar viviendo. ¿Ok? Bueno. ¿Algún comentario, duda, pregunta de esto, del tema o fuera del tema? Muchas gracias, hermano. Yo estoy, entendí muy bien el tema. Okay. Y sí lo voy a, ahorita voy a darle un repaso. Y ¿sabe qué, hermano? Quería mucho la cita de la que dice de tu, o sea, que él guarda nuestras lágrimas en su redoma. En su redoma. Es lo que era Isaías, ¿verdad, hermano? Sí, Isaías 63, ajá. Perdón, Salmo 40, 17. Salmo 40, 17. Salmo 40, 10. Él guarda nuestras lágrimas en su redoma, okay, y las escribe en un libro. Amén, hermano. No es ajeno a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor. Amén, hermano. Dios consuele y fortalezca esta familia y nos enraicemos mucho más en el Señor, sobre todo en estos tiempos difíciles, y Dios esté obrando en el resto de las peticiones. Ahí ya Raiza me mandó el nombre de sus familiares para estar orando. Igual Ernita y Armando, si tienen familiares, amigos, gente que conozcan, que tengan una situación de esta, nos ponen en el grupo los nombres para que la iglesia entera esté orando por ellos también. ¿Okay? Sí, sí. Lo escriben ahí, por favor, para estar orando. Sí, yo le mando, Jorge, le mando el nombre de uno de mis hermanos que está enfermito. Ok, está bien. Entonces, bueno, a practicar lo que hemos aprendido. Sí, hay que practicar. Y ¿podemos hacer una oración fuerte por la señora Pili y su familia? Sí, cómo no. Vamos a orar en esta hora. Una vez más, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos, Señor, a ti confiadamente, al trono de la gracia, para recibir oportuno socorro, Señor. No basados en nuestra justicia, sino en tu carácter y en el sacrificio de Cristo, Señor. Venimos pidiendo porque tú nos has dicho que pidamos. Venimos clamando porque tú nos has dicho que clamemos. Venimos rogando porque tú nos has dicho que tú oirás la oración del justo, Señor. Venimos, Señor, creyendo porque queremos ver la gloria tuya. Intercedemos porque tú eres Dios bueno, porque tú eres Padre bueno, que escucha la oración, que responde al clamor. Y hemos perseverado en ti y en tu palabra. Respóndenos, oh Dios, por tus misericordias. Respóndenos, oh Dios, por amor de Cristo. Oramos e intercedemos a favor de Pili. Oramos e intercedemos una vez más a favor de su familia. Tú nos has dicho que insistamos. Tú nos has dicho que perseveremos. Que tú responderás la oración y el clamor. En el nombre de Jesús, extiende tu brazo, extiende tu mano. Respóndenos, oh Dios. Huiga todo virus, huiga toda enfermedad, huiga todo malestar. Trae salud sobre cada célula de su cuerpo. Ahí en su familia, ahí en Stephanie, ahí en Héctor, ahí en Pili, ahí en la familia, Señor, de Raiza. En el nombre de Jesús, Señor, huyan delante de ti tus enemigos. Sean esparcidos, Señor, sean echados fuera. Dios nuestro sanador, Dios de misericordia, Dios de fuerza y poder. No hay quien se resista a tu mano. Todas las cosas son posibles para ti, Dios mío. Respóndenos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, con tu mano, que veamos tu gloria y que saliendo de esto, Dios mío, podamos alabarte, podamos darte gracias, podamos glorificarte y podamos contar lo bueno que tú has sido con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor bendito. Tú nos has dicho, Señor, que aquellos que se acuerdan del pobre, que aquellos que han sido generosos, en el día de la enfermedad, tú mullirás su cama. Amén, Señor. Tú eres bueno, mi Dios. Su descanso. Tú nos has dicho, Señor, en tu palabra que vengamos aquí los trabajados y cargados. Y tú nos harás descansar. Amén. Si venimos rogando, trae descanso, trae reposo, trae paz sobre toda esta familia. En el nombre de Jesús trae confianza, trae seguridad. En el nombre de Cristo Jesús.
Al amparo de tus alas venimos. Sí, Señor. Sabemos que debajo Guárdanos de y ellos cúbrenos, estaremos Señor. seguros. Amén, Señor bendito. Tú Él eres dice, esas alas que nos cubren, que nos guardan, que tú eres bueno, Dios. en ti, Amén, en el Dios. nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Eres el Amén. Todopoderoso, mi Dios. Te amamos, Señor. Gracias, Jesús. Hermano, entonces, bueno, ha sido todo por el día de hoy. Al ratito lo subo a YouTube y pongo el enlace ahí para quienes lo quieran ver de nuevo, la hermana Esther que lo pueda ver y ahí vamos a estar entonces. Estamos ahí al pendiente. A la hora que sea, hermana, Viviana, Eco, Raiza, cualquier hora del día, su WhatsApp, cualquier petición y ahí vamos a tirar el día. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermano Jorge. Descansen. Grandemente. Gracias. Y a toda esta célula, que Dios nos guarde y que muy pronto podamos volverlo a hacer, estar unidos como hermanos. Que así Claro sea. que sí, claro, así será. Bien. Que se encuentre bien, señora Pili. Muchas gracias. Gracias a Dios. Cuídese Gracias. mucho y que esté bien. Gracias. Su mamá está bien.